Eh, Qué fuerte lo que se viene ahora. Entonces, para recapitular, esta nueva etapa, que es una etapa entre mis 26 y mis 31 años, es una etapa que viene marcada por una infancia con una tremenda falta de autoestima y de acompañamiento en cualquier tipo de entorno, que después fue mutando en esta persona que de repente empezó a encontrar una seguridad en sí mismo, que empezó a descubrir que realmente no era todo tan feo ni todo tan malo, y de golpe y porrazo esta misma persona empieza a incorporar esta parte de la sexualidad dentro de su vida como un impulsor hacia arriba de su propia autoestima. Y en la siguiente etapa yo tomé la decisión y la determinación de romper con un montón de tabús, porque la realidad es que ya llegaba un punto en el cual yo ya me hinchaba las pelotas el hecho de ser siempre el que iba a la casa, de encontrarme en la puerta del telo, que a todo esto yo cada vez que yo salía o que había un momento en el cual yo podía ser expuesto, era un terror total, porque de golpe era, no, mirá si me ve alguien, ¿qué va a decir? De hecho yo, en toda esa etapa anterior, no se lo hubiese dicho a nadie en ese momento, pero no me iba a tomar un café con una mujer trans por miedo a que el mozo se me cagara de risa. Posta, no es joda. Ese era mi miedo, que el mozo me mire y diga, como, no sé, peor todavía, darme cuenta que en la mesa de enfrente hay alguien que conozco, que viene y me dice, Julián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te presento a... ¡Pum! Chao, a la mierda, todo el mundo se iba a cagar de risa de mí, todo el mundo se iba a mofar, y todo el mundo me iba a discriminar y todas esas cosas horrorosas, ¿no? Pero de golpe, bueno, como repasamos en la historia, de repente yo empiezo a ver que eso era toda una careta y que dentro de la parte de la intimidad, la realidad es que yo ya sabía que eran muchos los varones, a mis 26 yo sabía que eran muchos los varones que al menos consumían prostitución. Ergo, yo ya no me sentía tan solo en el mundo. No hablaba con ninguno, para mí era cada uno en su isla y no nos rompamos las pelotas, pero yo ya sabía que no era el único. Yo había leído un par de historias, yo ya sabía, digamos, que era algo que compartía con otras personas. Por otro lado, esta otra incorporación de naturalizarlo dentro de mi propia sexualidad y verlo, digamos, como algo natural y como algo hermoso que se puede hacer dentro de la pareja. Y bueno, sumado a este último condimento que fue, lo empecé a conversar con otras pibas con las cuales salía, chicas cis también, con las cuales salía y digamos les contaba una versión, vayan a saber cuán resumida y cuánto más precaria que esta historia que estoy contando yo en este momento, pero de cualquier manera la respuesta siempre era positiva. Siempre era qué bueno. Esto hizo que yo, digamos, tome coraje y finalmente me permita mi primer caminata por la calle con una chica trans. Y cuando lo hice, yo recuerdo que incluso me la hice más complicada porque lo hice con una chica que era más alta que yo. Y yo mido 1,87. Así que yo quería que no me importara nada y llamar la atención todo lo que sea, y si alguien se me ríe, sentarme, no sé, qué sé yo, no sé lo que pretendía hacer. Pero básicamente necesitaba enfrentarlo y lo elegí con esta chica, que definitivamente no era una chica que pase desapercibida por su altura. Y empezamos a caminar y yo recuerdo que creo que le ofrezco el brazo, una cosa así. Digamos, como que no era ajeno, yo no me resultaba raro caminar del brazo de la mano con alguien, de hecho era algo con lo que tenía bastante cancha. Y obviamente empiezo a caminar con esta chica del brazo y mi primer pensamiento fue, wow, lo estoy haciendo. Recuerdo que fue, wow, lo estoy haciendo, no puedo creerlo. Qué natural se siente. Pero yo la sentía a ella como que me tironeaba un poco y estaba como un poquito incómodo.
Y le pregunto, che, ¿estás cómodo? ¿Estás bien? No, me dice, pasa que es la primera vez que camino así con alguien. Y fue muy duro darme cuenta, fue muy sorprendente darme cuenta de que los dos estábamos viviendo nuestra propia realidad, pero cada uno de nosotros lo estaba viviendo de manera completamente diferente. Yo puedo hablar por la mía, que era, yo estaba venciendo un tabú y estaba tratando de sacarme un quilombo de encima, y ella, qué sé yo, eso me lo podrá decir alguna otra piba trans, pero imagino yo, lo que puedo llegar a imaginar es que la piba se estaba muriendo de vergüenza de que también, que alguien me diga algo a mí o que le diga algo a ella, y que se genere un momento incómodo, lo cual jamás pasó, porque fue el momento en el cual yo efectivamente confirmé, haciendo la prueba, de que no tenía absolutamente nada de malo y de que podía, sin ningún tipo de problema ni tabú, salir, caminar. Y de última, para ese entonces, si alguien se hubiese reído de mí, yo me hubiese reído de esa persona. Obviamente me hubiese sentido muy mal, muy culpable y demás, pero yo externamente hubiese sabido conscientemente que la equivocada era esa persona, porque yo no estaba haciendo nada raro hasta el momento. Acá es un buen momento como para hacer una breve aclaración sobre ciertas dificultades o ciertos momentos que uno tiene que vivir cuando tiene esta sexualidad. Y eso es que cuando uno tiene este tipo de sexualidad, que no es la que se espera de aparentemente una imagen como esta, uno aprende a manejar el tema con cuidado. Las primeras veces, obviamente, que intenté hablar de esto, por supuesto que sufrí mucho rechazo, sufrí muchas malas respuestas, pero la cuestión es que, bueno, esto inevitablemente llevaba al tema de tener que hablar de sexualidad, porque de hecho, por el hecho de no hablar el tema sexualidad con ciertas personas, nada, nos gustamos, y pasó lo que tenía que pasar, y llegado el momento, la otra persona, digamos, como que se encontró con un yo que no esperaba y les generó tanta angustia que bueno, que terminó al costado de la cama llorando, y me pasó 2 veces en mi vida, en esa etapa anterior a toda esta. Eso, digamos, como que me dio la pauta, me dejó, digamos, bastante claro que era un tema que el cual yo tenía que empezar a conversar antes de encontrarme con dicha persona, cosa que no estaba acostumbrado a hacer, porque cuando uno conoce personas, cuando uno se maneja en un ambiente heterosis normado, perdón que utilice demasiado ese término, pero es lo único que puedo para referirme a lo que es la vida separada de esta sexualidad. Pero cuando uno vive esa vida, uno no habla. Yo no, digamos, yo cuando quería conocer a una chica cis, yo no le preguntaba qué es lo que le gustaba en la cama. No se preguntan esas cosas sencillamente porque eso es algo que se habla más adelante o se ve. Los roles sexuales están predeterminados y uno sigue con esa premisa sin tocar el tema y sin hablar de sexualidad. Ahora, el tema es cuando uno empieza a conocer mujeres trans. Cuando un varón empieza a conocer mujeres trans, es inevitable empezar a hablar de eso, porque uno quiere evitar estos momentos incomodísimos para las dos personas, porque hay una persona que está traumatizada con vaya uno a saber qué situación, y otra persona tan traumatizada como ella, que la realidad es que no quería lastimar a nadie y que no quería hacerle mal a nadie. Sin embargo, al demostrar cierto placer o cierto gusto por una parte del cuerpo de la otra persona eso lo toma a mal, y de mi lado es algo muy doloroso también, es algo que yo creo que ningún varón quisiera vivir, eso, porque sentís el rechazo, pero no sentís el rechazo de la persona, sino sentís el rechazo de la esencia de la otra persona, sentís la decepción y la desilusión de la otra persona, te sentís poco hombre en ese momento. La cuestión es que uno, como decía, para evitar ese tipo de momentos, aprende a hablar del tema de antemano, y ahí es donde entran estas 5 categorías de respuesta, que son la más baja o la que más rechazo hace sentir, que es la que directamente insulta. Que me han dicho de todo, me han dicho, no, bueno, pero vos en realidad sos puto reprimido, no, yo con mariquitas no estoy, o bueno, demás es árbol de insultos, que de vuelta no son insultos que uno dice la conversación está caldeada. Es, bueno, charlamos de sexualidad y bueno, la respuesta que se obtiene es esa, es
es insultos desde una frustración muy grande, desde no te tendría que gustar esto, básicamente. Si te gusta esto es porque tenés un problema y estás enfermo. El siguiente gran grupo de estas 5 posibles respuestas es el grupo de que directamente ni siquiera se gasta en insultar, directamente bloquea. ¿Ok? Es un, bueno, ok, hasta acá llegó la conversación, determina que hasta acá llegó la conversación y pum, block, y automáticamente ves cómo se va la fotito y bueno, con la correspondiente sensación de frustración que eso conlleva, ¿no? Porque obviamente, de vuelta, yo no estoy acá para explicar lo que siente una persona trans ni una mujer trans en ningún momento, pero definitivamente estar del lado en el cual uno sencillamente dice yo soy así, con las palabras que puede, y del otro lado hay un rechazo tal que el mensaje es ni siquiera me gasto en seguir hablando porque tu persona me interesa absolutamente nada. Esos 2 rechazos en toda mi adultez me resultaron muy dolorosos, porque otra vez también confirmaban todo esto que yo venía mamando desde pequeño, desde chiquito, que era todo esto está mal, estás enfermo, tiene que ser una etapa, curate, anda a terapia. Y cada vez que yo recibía una de esas, que esas 2 componen el 60%, 70% de las respuestas. Es decir, las siguientes 3 conforman un 30% de todas las respuestas totales de todas las veces que he conversado mi sexualidad con una persona mano a mano por internet. Bueno, el tercer grupo es el que directamente no le gusta, pero no había ningún tipo de reacción hostil. Con lo cual, nada, de hecho incluso conservo personas de ese momento en mi vida, algunas, con quienes no tuvimos un vínculo o una atracción sexual, pero sin embargo he cultivado lindas amistades. Bueno, el segundo grupo es el grupo de las personas quizás un poquito más, o que sienten menos rechazo, o lo que sea, como para incorporar esa parte de su sexualidad también a su vida. Su respuesta es, sí, me gusta 50 y 50, o me gusta más tanto tal cosa, pero me gusta de todo, qué sé yo. Y bueno, por último, obviamente estaba el grupo de respuestas que era 100% compatibilidad conmigo, ¿no? Digamos, sí, a mí me encanta, bueno, listo, pum, pam, pim, genial. Y esos, confieso en este momento, que eran momentos que me hacían sentir muy seguro sobre mí mismo, porque me daba cuenta de que no estaba solo. Me daba cuenta de que efectivamente no era que yo me imaginaba, como sí me habían dicho muchas otras veces, estas del primer grupo que se centraban en devolverme un insulto. Muchas veces me decían, no, vos sos un morboso, porque a vos en realidad te gustan los tipos con tetas, a vos te gusta algo que no existe, porque a las mujeres trans no les gusta esto, no nos gusta tener pene, no nos gusta nada, así que vos sos un enfermo. Y eso como les decía, pega mucho, ¿no? en la psiquis de una persona que está desarrollando su sexualidad. Y en un momento, digamos, conocer a ciertas personas que no solamente no sientan ese rechazo, sino que sean 100% compatibilidad y 100% sí, yo también, a mí también siempre me costó. Es como que, digamos, eso como que me sumaba mucho a este tema de combatir este rechazo contra mí mismo. Cuestiones que en esta etapa de mi vida, como les decía, conocí gente desde otra perspectiva y empecé a jugar un poco más. De hecho, en ese momento de mi vida yo solía decir que podía enamorarme de cualquier mujer independientemente de sus genitales. ¿Okay? Yo sentía que estaba preparado como para encarar un vínculo sentimental con una mujer trans, cuando en retrospectiva me escucho a mí mismo y me digo yo definitivamente no estaba preparado. Era algo que yo decía de la lengua para afuera, pero no era algo que yo pudiera bancarme en ese momento de mi vida. Nada, he conocido personas sumamente interesantes en esa etapa de mi vida, porque de golpe y porrazo me empecé a permitir otras cosas, me empecé a permitir otro tipo de intensidad en los vínculos, y a todo esto, digamos, ya me estaba formando como persona, ¿no? Ya como que ya me había acostumbrado a la vida en pareja, porque me gustaba, porque me sentía más cómodo, me sentía mucho más cómodo estando en pareja que estando soltero, ya estaba mucho más afianzado en mi trabajo, entonces, nada, como que las cosas se empezaban a resolver, y esta parte también, de alguna forma, porque
conozco o empiezo un vínculo que también, digamos, como que marcó una etapa en mi vida. Yo viví una situación muy compleja con una relación con una persona que tenía a su madre muy enferma. Una mujer sí, ¿ok? Que bueno, yo obviamente decido entrar en la vida de esta persona, involucrarme con ella. Obviamente siguiendo este lineamiento que siempre tuve con respecto, hasta mis 30 al menos, con respecto a ser la persona que rescata y ser siempre quien cede en todo, que todo tiene que ver con lo que hablábamos al principio del tema de la autoestima, de que yo tengo que hacer un montón de cosas porque si no nadie me va a querer y demás, que bueno, son cosas que tienen que ver con otra parte de la historia de mi vida, pero esos condimentos son los que me trajeron hasta este momento en el cual yo me permito enamorar de una persona a la cual no me podía dar un vínculo sano, si se quiere, por más que la voluntad estaba por todos lados. Esta situación o esta relación duró aproximadamente 1 año y pico. Cuando yo termino por romper mi vínculo con esta persona, como que me doy cuenta y caigo en la cuenta de que dentro de mi vida cisnormada, por así decirlo, o dentro de mi vida heterosexual, yo siempre, siempre como que sentía que daba todo de mí, siempre que ponía absolutamente todo con respecto a toda esta autoestima, qué sé yo, bla. Todos los procesos que uno tiene hasta que llega al punto de decir, bueno, voy a empezar a pedir para mí, ¿okay? Voy a empezar a buscar lo que yo quiero y no dar por el simple hecho de dar, porque la última vez que di, y terminé bastante lastimado y terminé bastante castigado por algo que no tenía nada que ver conmigo. Cuando tomo esa determinación sobre mi propia vida, con respecto a mi vida, a lo que yo quería emocionalmente para mí, es cuando empiezo realmente a pensar en la posibilidad de permitirme realmente tener una pareja trans. Porque era algo que me venía acompañando en toda mi vida. Hasta ese momento, era algo que cada vez yo incorporaba cada vez más a mi vida y cada vez el recuerdo de que era quizás una etapa quedaba cada vez más lejos y cada medida que iban pasando los meses, los años y las etapas y los procesamientos y razonamientos, cada vez iba siendo cada vez más parte de mí. Y bueno, ya llegaba un punto en el cual ya me lo quizás podía permitir. La primera vez que casi lo empiezo a considerar fue con una chica que no era de Buenos Aires, era del interior, que teníamos una sexualidad que era una locura de compatible, pero bueno, lamentablemente teníamos realidades diferentes. Ella no iba a venir a vivir a Buenos Aires, yo no me iba a ir a vivir a su ciudad natal, así que nada, eso digamos como que saboteó un poco cualquier plan que hubiese tenido, pero de golpe y porrazo me di cuenta de que podía realmente tener un vínculo natural, expuesto, normal, y compartirlo con una sexualidad de la cual a ambas personas nos haga sentir respectivamente plenos. Y eso, bueno, dio pie a esta última parte. Una vez, a mis 31 y después de esta chica que no vivía en Buenos Aires y después de este vínculo el cual me hizo ver esta realidad con respecto a mi propia vida emocional, conozco a esta chica, una chica trans, con la cual tuvimos un vínculo excelente desde el segundo uno, desde el minuto uno. Y fueron varios días los cuales hablamos y estábamos hasta las pelotas, hasta que llegó el momento, unos 3, 4, 5 días después de empezar a hablar, que finalmente tocamos el tema sexualidad. Y cuando yo empiezo a contarle toda esta historia ya un poco más procesada, ya un poco más parte de mí, ya digamos como no excusándome por la sexualidad que tenía, sino bueno, presentándome, bueno, yo soy esto. Recuerdo que estaba teniendo una conversación vía Skype y de golpe y porrazo veo que la imagen de ella se congela
Y obviamente me invadió una sensación de tristeza importante porque veníamos hablando así un montón y yo esperaba mínimo, esperaba bueno, mirá, la verdad que no, pero el bloqueo, digamos, tan absoluto e inmediato fue algo que me generó mucho dolor en ese momento. Yo ni siquiera me daba cuenta de cuánto dolor me generaba, pero me generó mucho dolor. Y fue una frustración enorme, lo cual me hizo escribir una carta. Esa carta no la voy a leer ahora, pero esa carta la voy a publicar en algún lado. Vamos, como que le escribí unas palabras a las dificultades de conocer una mujer trans. Y bueno, esa carta se la leí a una persona. Es una persona con mucha inteligencia, con mucho carácter y con una fuerza impresionante. Y con ella necesité una conversación. Porque yo lo que le planteé fue, por un lado, mi indignación total a que sea tan complejo y tan complicado el hecho de poder lograr una compatibilidad con una persona, o quizás también me indignaba el tema de los cascotes que me tenía que comer permanentemente por sencillamente haber tenido mi historia sexual o mi historia de vida. Y por otro lado, en un momento yo le pregunté a esta persona, ¿está mal si yo elimino a las mujeres cisgénero de mi búsqueda de pareja? Le hago la pregunta, ¿no? Si estaría muy mal, porque yo, por otro lado, como que no podía hacer las paces en mi cabeza con esta parte de mí siendo algo exclusivo. Porque, ¿quién hace eso? No, generalmente uno, digamos, socialmente aceptable es que uno conozca a una persona, se enamore de la persona y que, bueno, después veamos cómo nos llevamos a la intimidad. Pero yo me encontraba con un re problema. Yo, digamos, me encontraba con intimidades que me pegaban sopapos, o me encontraba con intimidades que no eran lo que yo realmente sentía que quería para mí, o que no eran compatibles del todo, que no me hacían sentir pleno dentro de lo que era el plano sexual. Y para encontrar a las personas con las cuales podíamos compartir recíprocamente esa plenitud, tenía que pasar por todo este despelote de cuestiones. Así que le pregunto a esta persona que si estaba bien, si realmente, digamos, el hecho de que mi búsqueda sea exclusiva hacia mujeres trans y particularmente compatibles con esta sexualidad con la cual había aprendido a querer y a amar, porque, digamos, definitivamente era una sexualidad que me hacía sentir yo, que era todo, digamos, lo que yo sentía que estaba bien para mí, y aparte sentía que no lastimaba a nadie en el proceso, porque tampoco es que no es que quería someter a personas a hacerlo, sino que lo único que buscaba era alguien que sea compatible conmigo, que había encontrado unas cuantas personas para ese momento de mi vida. Y esta persona me dijo que definitivamente podía hacerlo, que le dé para adelante y que estaba bien. Que no estaba enfermo, particularmente. Que no estaba enfermo por querer ese algo o por realmente, digamos, proponerme esa búsqueda. Y bueno, definitivamente tengo que reconocer que ahí empezó otra etapa de mi vida, la cual, bueno, será parte del siguiente capítulo